Existe un objeto en la historia moderna que ha logrado engañar al ojo humano con una eficacia casi sobrenatural. Un objeto de metal curvado, con faros que imitan la mirada inocente de un niño y una silueta que despierta una nostalgia instantánea en cualquier rincón del planeta. El Volkswagen Escarabajo no es solo un automóvil, es un miembro de la familia para millones de personas. Es el recuerdo del primer viaje a la playa, el símbolo de la libertad hippie, la estrella de cine de Hollywood que guiñaba un faro. Al mirarlo, el cerebro se inunda de dopamina, de recuerdos cálidos, de una simplicidad que parece perdida en el mundo moderno. Pero esa reacción emocional es, en realidad, el triunfo final de una operación de ingeniería psicológica diseñada hace casi un siglo por las mentes más peligrosas que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Para entender la verdadera naturaleza de esta máquina, debemos arrancar la pintura brillante, ignorar las campañas publicitarias de los años 60 y viajar al momento exacto de su concepción. No nació en un taller lleno de luz y esperanza. No fue el sueño de un empresario que quería mejorar el mundo. Fue un arma política forjada en la oscuridad de una nación humillada que buscaba desesperadamente una resurrección. Si pudiéramos escuchar las voces que quedaron atrapadas en los primeros bocetos de este vehículo, no oiríamos canciones de los Beatles. Oiríamos el golpe de las botas contra el asfalto, los gritos de una multitud fanatizada y el susurro frío de un pacto que condenaría a miles de almas al olvido. Berlín, invierno de 1933. La República de Weimar ha colapsado. La democracia es un cadáver que aún respira, y en las calles se respira una mezcla tóxica de miedo y euforia. Adolf Hitler, el nuevo canciller del Reich, sabe que su poder no puede sostenerse únicamente con discursos de odio y promesas de grandeza racial. Necesita algo más tangible. Necesita un milagro económico que toque la vida diaria del ciudadano común. Alemania es una nación de peatones y ciclistas, donde el automóvil es un lujo reservado para la aristocracia y los industriales ricos. Hitler, un hombre que paradójicamente no sabe conducir, entiende el poder simbólico del motor. Ve en el automóvil privado no solo un medio de transporte, sino el instrumento definitivo de control y lealtad. Si puede darle al obrero alemán su propio vehículo, si puede permitirle viajar por las nuevas autopistas que planea construir como cicatrices de hormigón a través del paisaje, entonces ese obrero le pertenecerá en cuerpo y alma para siempre. Es en este contexto de ambición desmedida donde entra en escena el segundo protagonista de nuestra tragedia, el profesor Ferdinand Porsche. La historia ha sido amable con él, pintándolo a menudo como un genio técnico apolítico, un hombre obsesionado con los pistones y los engranajes que simplemente tuvo la mala suerte de vivir en tiempos difíciles. Pero esa es una mentira piadosa. Porsche no era un espectador inocente. Era un hombre de una ambición corrosiva, un ingeniero brillante, pero temperamental, que había sido despedido o había renunciado a casi todos los grandes fabricantes de automóviles de la época. Daimler, Steyr, Auto Union, porque nadie estaba dispuesto a financiar sus visiones grandilocuentes y costosas. Porsche tenía un sueño que lo atormentaba: construir un coche pequeño, aerodinámico y revolucionario. Un coche que desafiara las leyes de la física y la economía de su tiempo. Pero en la Alemania de la depresión económica, nadie tenía el capital para financiar tal locura. Nadie, excepto el nuevo gobierno. Porsche no vio en los nazis una amenaza moral. Vio en ellos una billetera infinita. Vio la oportunidad única de materializar sus planos sin tener que preocuparse por los molestos departamentos de contabilidad que tanto odiaba. El encuentro decisivo tuvo lugar en el Hotel Kaiserhof de Berlín, un lugar que destilaba lujo y poder. Imaginemos la escena: el humo de los cigarros, el tintineo de la porcelana fina y dos hombres
sentados frente a frente, unidos por una megalomanía compartida. Hitler, con su visión fanática del futuro, y Porsche, con su capacidad técnica para construirlo. En esa mesa no se discutieron derechos laborales ni ética humana. Se discutieron especificaciones técnicas que sonaban a ciencia ficción. El dictador sacó un lápiz y, según la leyenda, trazó unas líneas básicas en una servilleta, aunque es más probable que simplemente verbalizara lo que sus propagandistas ya habían diseñado. Las exigencias eran brutales, casi imposibles para la ingeniería de la década del 30. El Volkswagen, el auto del pueblo, debía ser capaz de transportar a 2 adultos y 3 niños, la familia nuclear, idealizada por el nazismo, a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Debía ser un vehículo resistente, capaz de soportar los duros inviernos alemanes sin congelarse, lo que obligaba a prescindir del agua en el sistema de refrigeración. Debía subir las pendientes de los Alpes sin sobrecalentarse. Y, la condición más absurda de todas, debía costar menos de 1.000 marcos imperiales. Para poner esto en perspectiva, 1.000 marcos era el precio de una motocicleta decente. Los coches más baratos de la época costaban el doble o el triple. Los industriales alemanes de la Asociación del Automóvil, la RDA, se rieron en privado de la propuesta. Dijeron que era matemáticamente imposible, que fabricar un coche por ese precio llevaría a cualquier empresa a la bancarrota inmediata. Pero Porsche no se rió. Él miró al dictador y asintió. Aceptó el desafío porque sabía que el Estado subvencionaría cualquier pérdida. Aceptó porque su ego le impedía rechazar el proyecto técnico más grande de la historia. Lo que Hitler le ofreció a Porsche ese día no fue solo un contrato de diseño. Le ofreció las llaves del reino. Le dio poder absoluto sobre la industria, recursos ilimitados y la protección personal del Führer. A cambio, Porsche entregó algo que nunca podría recuperar: su independencia moral. Se convirtió en el arquitecto tecnológico del Tercer Reich. Ese día, en el Kaiserhof, el alma del Volkswagen fue vendida antes de que se fabricara el primer tornillo. El proceso de diseño que siguió fue una marcha forzada de innovación y crueldad. Porsche instaló su oficina de diseño en Stuttgart y comenzó a trabajar con un equipo de ingenieros de élite. Las presiones eran inimaginables. Se construyeron prototipos en el garaje de su propia villa. Se realizaron pruebas de resistencia que rozaban el sadismo mecánico. Los coches de prueba, conocidos como la serie W30, fueron sometidos a millones de kilómetros de tortura. Los conductores de prueba de las SS, hombres jóvenes y fanáticos, conducían los vehículos día y noche por las carreteras de la Selva Negra hasta que los motores estallaban o los chasis se partían por la mitad. Porsche exigía la perfección absoluta. Cada vez que una pieza fallaba, rediseñaba el componente completo. Fue durante esta etapa cuando la forma icónica del coche comenzó a emerger. No fue una decisión estética basada en la belleza, sino en la aerodinámica pura y en la necesidad de ahorrar acero, un material precioso que Alemania necesitaba para sus tanques. La forma de escarabajo, redondeada y compacta, permitía que el coche cortara el viento con menos resistencia, ahorrando combustible y permitiendo que un motor pequeño y barato alcanzara las velocidades exigidas por Hitler. El motor se colocó en la parte trasera para mejorar la tracción y eliminar el costoso eje de transmisión. Era refrigerado por aire, ruidoso y tosco, pero indestructible. Era una maravilla de la ingeniería minimalista. Pero mientras los ingenieros celebraban los avances técnicos, la sombra política del proyecto se alargaba. Hitler no tenía intención de que el Volkswagen fuera fabricado por empresas privadas existentes como Opel o Mercedes. Él quería una empresa estatal, una entidad monolítica que no respondiera a los accionistas, sino al partido. Se creó así la Gesellschaft
zur Vorbereitung des deutschen Volkswagens MBH, una organización con un nombre burocrático y aburrido que ocultaba su verdadero propósito: preparar a la nación para la guerra total bajo la apariencia de la motorización civil. En 1937, el diseño estaba casi listo. Pero faltaba algo crucial: el dinero para construir la fábrica. Los industriales privados se negaron a invertir en un proyecto que sabían que no era rentable. La solución del régimen fue tan audaz como perversa. Decidieron que el propio pueblo alemán financiaría su coche. Robert Ley, el líder del Frente Alemán del Trabajo, ideó un esquema de ahorro que pasaría a la historia como una de las mayores estafas financieras jamás perpetradas contra una población civil. Se lanzó una campaña de propaganda masiva. Carteles coloridos mostraban a familias rubias y sonrientes conduciendo su Volkswagen a través de paisajes idílicos, con las montañas de Baviera de fondo. El eslogan era hipnótico: 5 marcos a la semana debes ahorrar, si en tu propio coche quieres viajar. Se imprimieron millones de tarjetas de ahorro. Los trabajadores, ilusionados con la promesa de dejar atrás sus bicicletas y entrar en la modernidad, comenzaron a comprar estampillas religiosamente cada semana. Pegaban los sellos en sus cartillas, soñando con el día en que la libreta estuviera llena y pudieran canjearla por las llaves de su libertad. Lo que Ferdinand Porsche sabía, y lo que los líderes nazis discutían en sus oficinas cerradas, era que esas fábricas que se planeaban construir con el dinero de los trabajadores tenían un doble propósito desde el primer día. Los planos de la planta de producción incluían especificaciones extrañas para una fábrica de automóviles civiles: techos reforzados contra bombardeos, túneles subterráneos y líneas de ensamblaje lo suficientemente anchas para acomodar no solo pequeños coches familiares, sino fuselajes de aviones y vehículos militares ligeros. El Volkswagen era el cebo, la guerra era el verdadero objetivo, y así, mientras Alemania se precipitaba hacia el abismo, Ferdinand Porsche viajó a Estados Unidos para estudiar las técnicas de producción en masa de Henry Ford en Detroit. Caminó por las inmensas plantas de River Rouge, tomando notas mentales, observando cómo el capitalismo americano producía acero y caucho a una velocidad vertiginosa. Ford, el padre del automovilismo, recibió a Porsche con curiosidad, sin saber que el hombre que tenía delante estaba allí para robar sus secretos industriales y usarlos para construir la maquinaria de guerra que pronto mataría a soldados americanos. Porsche regresó a Alemania, con la cabeza llena de ideas sobre cintas transportadoras y eficiencia brutal. Estaba listo para construir su propia ciudad. Estaba listo para levantar Wolfsburg, pero para hacerlo necesitaría algo más que acero y hormigón. Necesitaría sangre, mucha sangre. La primavera de 1938 trajo a Alemania un aire de falsa esperanza. Mientras las tropas de la Wehrmacht realizaban maniobras silenciosas en las fronteras y los diplomáticos extranjeros contenían el aliento, en el corazón rural de la Baja Sajonia se estaba gestando el nacimiento de una utopía de hormigón. El lugar elegido por Ferdinand Porsche y los planificadores del Reich no aparecía en los mapas turísticos. Era una extensión de tierras de cultivo y bosques propiedad de un conde local, cerca del castillo de Wolfsburg. Un lugar tranquilo, olvidado por el tiempo, donde el único ruido era el viento entre los árboles y el canto de los pájaros. Pero esa tranquilidad estaba a punto de ser violada por el rugido de la industria pesada. El 26 de mayo, una multitud de 70.000 personas se congregó en un prado fangoso para presenciar un acto de magia política. La puesta en escena fue diseñada por el propio Albert Speer, el arquitecto de Hitler, para empequeñecer al individuo y glorificar al Estado. Banderas rojas con la esvástica negra, de 30 metros de altura,
colgaban como telones de sangre sobre las tribunas de madera. Una orquesta sinfónica tocaba Wagner, y el sonido de los tambores retumbaba en el pecho de los asistentes, sincronizando sus corazones con el ritmo del partido. En el centro de todo, subido a un podio elevado, estaba Adolf Hitler. A su lado, un Ferdinand Porsche, visiblemente orgulloso, vestido con un traje civil oscuro que contrastaba con los uniformes militares que lo rodeaban. Ese día no se ponía simplemente la primera piedra de una fábrica. Se fundaba una ciudad entera. Una ciudad que no nacería de la historia orgánica de los siglos, sino de un decreto administrativo. La llamaron Stad des KDF Wagens bei Fallersleben, la ciudad del auto de la fuerza, a través de la alegría. Un nombre largo, burocrático y carente de alma, que la historia luego acortaría a un nombre más depredador: Wolfsburg, la guarida del lobo. El discurso de Hitler ese día fue una obra maestra de la manipulación. Señaló los 3 prototipos descapotables que brillaban bajo el sol de mayo, uno de los cuales fue conducido por el propio Porsche, con el Führer en el asiento del pasajero, y proclamó: «Este auto está construido para las amplias masas, es para satisfacer sus necesidades de transporte y es para darles alegría». La multitud estalló en un rugido de aprobación histérica. Hombres y mujeres lloraban, viendo en ese pequeño vehículo redondeado la promesa de un futuro donde ellos, los trabajadores, serían los reyes de la carretera. Pero mientras los flashes de las cámaras estallaban y los noticieros filmaban la sonrisa del dictador, en las oficinas de Berlín se estaba ejecutando el mayor robo corporativo de la historia. El esquema de ahorro, que mencionamos brevemente antes, era la columna vertebral financiera de esta operación. Y era una trampa mortal. Analicemos la letra pequeña de ese contrato que firmaron 336.000 familias alemanas. El plan Sparkarte, tarjeta de ahorro, parecía simple: 5 marcos a la semana. Pero las condiciones eran draconianas. Si un trabajador perdía una sola semana de pago por enfermedad o desempleo, perdía todo lo ahorrado hasta el momento. No había reembolsos, no había garantías. Y lo más siniestro, el dinero no iba a una cuenta bancaria a nombre del trabajador. Iba directamente a una cuenta del Frente Alemán del Trabajo, controlada por el partido nazi. El dinero comenzó a fluir como un río. Millones de marcos imperiales, sudados en fábricas, minas y granjas, se vertieron en las arcas del proyecto Volkswagen. Los padres de familia recortaban gastos en comida y ropa para poder pegar el sello semanal en su cartilla, imaginando el color de su futuro coche. Gris azulado. Ese era el único color disponible. Blau-grau, un tono sombrío, militar, que debería haber servido como advertencia. Durante 1938 y la primera mitad de 1939, la construcción de la fábrica avanzó a un ritmo frenético. Porsche trajo a ingenieros americanos de origen alemán, seduciéndolos con salarios astronómicos para que dejaran las plantas de Ford y General Motors y vinieran a construir el sueño nazi. La planta de Wolfsburg se levantó como un gigante de ladrillo rojo, con una fachada de 1,5 kilómetros de largo. Era la fábrica más moderna de Europa, una catedral de la eficiencia con su propia central eléctrica, muelles en el canal y líneas de ferrocarril. Los trabajadores que construían la ciudad vivían en barracones provisionales. Eran italianos, enviados por Mussolini como un gesto de amistad fascista, y trabajadores alemanes que creían estar construyendo su propio futuro. Pero había una tensión extraña en el aire. Los cimientos de las prensas hidráulicas eran demasiado profundos. Los sótanos eran demasiado vastos, diseñados con sistemas de ventilación que sugerían un uso como refugios antiaéreos. Porsche, el genio técnico, supervisaba cada detalle. Sabía que la fábrica tenía una capacidad dual.
Sabía que las mismas máquinas que estampaban guardabarros curvos para el escarabajo podían, con un simple cambio de troqueles, estampar alas de aviones Junkers o carcasas de minas. Y entonces, el 1 de septiembre de 1939, la ilusión se hizo añicos. Las tropas alemanas cruzaron la frontera con Polonia. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. Las luces de Europa se apagaron, y en Wolfsburg el interruptor se cambió de paz a guerra con una fluidez aterradora. Ese día, el destino de los 300.000 ahorristas quedó sellado. El régimen nazi confiscó instantáneamente los 280 millones de marcos que el pueblo había ahorrado para sus coches. Nadie recibió un reembolso, nadie recibió una explicación y, por supuesto, nadie recibió un Volkswagen. El sueño del auto del pueblo fue secuestrado para financiar la destrucción de otros pueblos. La fábrica de Wolfsburg sufrió una metamorfosis inmediata. Las líneas de montaje civil se detuvieron antes de haber producido un solo coche en serie. Ferdinand Porsche, lejos de estar decepcionado, estaba listo. Ya tenía en su mesa de dibujo los planos para la versión militar del escarabajo. Lo llamó el Kubelwagen, el coche cubo. Era el mismo chasis, el mismo motor enfriado por aire que no se congelaba en el invierno ruso, pero con una carrocería angulosa, fea y funcional, diseñada para llevar ametralladoras y oficiales de la Wehrmacht a través del barro y la nieve. Porsche también diseñó el Schwimmwagen, un vehículo anfibio basado en la mecánica del Volkswagen, capaz de cruzar ríos y pantanos. El genio que había prometido motorizar a las familias alemanas ahora estaba motorizando la invasión de Europa, y lo hacía con un entusiasmo técnico que rozaba lo patológico. Viajaba al frente para inspeccionar personalmente cómo se comportaban sus creaciones en combate, tomando notas sobre la suspensión y la tracción, mientras los soldados morían a su alrededor. Pero a medida que la guerra se prolongaba, surgió un problema crítico en Wolfsburg. Los trabajadores alemanes, los hombres jóvenes y fuertes que operaban las fresadoras y los tornos, fueron reclutados masivamente para ir al frente. La fábrica se quedó vacía de mano de obra cualificada. Las máquinas estaban allí, hambrientas de acero, pero faltaban manos para alimentarlas. Fue en este momento, en el invierno de 1940, cuando Ferdinand Porsche tomó la decisión que lo definiría no como un ingeniero, sino como un criminal de guerra. No podía detener la producción. Hitler exigía más Kubelwagens, más partes para los aviones Ju-88, más minas terrestres. Porsche miró hacia el este, miró hacia los territorios conquistados y vio una fuente inagotable de energía humana desechable. Las primeras víctimas no llegaron en trenes de ganado, llegaron en autobuses, bajo falsas promesas. Eran mujeres polacas, civiles, a las que se les prometió trabajo remunerado. Pero al llegar a la ciudad del auto de la fuerza a través de la alegría, se encontraron con que la alegría había muerto. Fueron despojadas de sus derechos, marcadas con una P violeta en sus ropas, la marca de los polacos, y obligadas a vivir en barracones cercados con alambre de espino. Pero esto era solo el comienzo. La voracidad de la guerra total exigía más. Pronto, los prisioneros de guerra soviéticos comenzaron a llegar. Hombres capturados en el frente oriental, tratados por la ideología nazi como Untermenschen, subhumanos. Para Porsche y la gerencia de Volkswagen no eran empleados, eran calorías, eran músculos que podían ser gastados hasta el fallo y luego reemplazados. La utopía de Wolfsburg se transformó en una distopía industrial. La ciudad moderna, con sus calles anchas y sus edificios de ladrillo, ocultaba detrás de sus muros un ecosistema de esclavitud. Los ingenieros alemanes, hombres de familia que iban a la iglesia los domingos, caminaban por los pasillos de la fábrica
ignorando las miradas vacías de los esclavos que trabajaban en las máquinas a su lado. Se estableció una jerarquía del terror. Los trabajadores alemanes arriba, los trabajadores occidentales, franceses, holandeses, en el medio, y en el fondo, en el infierno absoluto, los prisioneros del Este y los judíos. Ferdinand Porsche, el profesor, como le gustaba ser llamado, no era ajeno a esto. Los documentos recuperados después de la guerra muestran que él solicitó personalmente a Heinrich Himmler, el líder de las SS, más contingentes de prisioneros de los campos de concentración para aumentar la producción. Él sabía que los hombres que pedía morirían de agotamiento. Sabía que las mujeres serían sometidas a abusos inimaginables. Pero para él, la única métrica que importaba era el número de vehículos que salían por la puerta de la fábrica cada día. A finales de 1941, Wolfsburg ya no era una fábrica de automóviles. Era un campo de concentración con chimeneas industriales. Y en el centro de este infierno, el diseño del Volkswagen Escarabajo, el auto que el mundo llegaría a amar, servía como el corazón mecánico de una bestia que devoraba vidas humanas. Pero lo peor estaba por llegar. La creación del campo de trabajo del Este y el horror de la guardería de Rouen estaban a punto de escribir las páginas más negras en la historia de la compañía. Para el invierno de 1942, la transformación de Wolfsburg era total. La ciudad moderna que Ferdinand Porsche había diseñado en los planos como un paraíso para el trabajador alemán, se había convertido en una necrópolis industrial. Si alguien hubiera sobrevolado la fábrica en ese momento, habría visto una escena que desafiaba toda lógica humana. Chimeneas que escupían humo negro las 24 horas del día, trenes que llegaban cargados de miseria humana y salían cargados de armas, y una población de 20.000 almas atrapadas en un ciclo de explotación que solo terminaba con la muerte. Adentrémonos en el interior de la planta 1, la nave principal. El ruido allí dentro era una tortura física. El estruendo de las prensas de metal, capaces de aplastar un bloque de acero con la fuerza de 1000 toneladas, hacía vibrar el suelo de hormigón. El aire era una mezcla tóxica de vapores de soldadura, aceite quemado y el olor inconfundible de cuerpos humanos que no habían visto jabón en meses. Bajo la luz artificial, perpetua y fría, miles de figuras en pijama de rayas se movían como autómatas. La jerarquía racial del nazismo se aplicaba con una precisión administrativa brutal dentro de la fábrica. En la cima estaban los Meister, los maestros artesanos alemanes, que caminaban por las pasarelas elevadas con libretas y látigos. Debajo de ellos, los trabajadores de Europa Occidental, franceses, holandeses, belgas, que, aunque forzados, recibían raciones mínimas de comida y un trato ligeramente humano. Pero en el fondo del abismo, en las tareas más peligrosas y sucias, estaban los Ostarbeiter, trabajadores del Este, y los prisioneros de los campos de concentración. Para la administración de Volkswagen, estos últimos no eran personas, eran Stück, piezas, unidades de energía biológica que costaban menos de 4 marcos al día alquilar a las SS. La lógica contable era escalofriante. Era más barato trabajar a un prisionero hasta la muerte y reemplazarlo con uno nuevo que alimentarlo adecuadamente para que sobreviviera. La esperanza de vida de un prisionero judío en las secciones de fundición de Wolfsburg se medía en semanas, no en años. Y aquí es donde debemos detenernos para destruir el mito final sobre Ferdinand Porsche. Durante décadas, los apologistas han intentado separarlo de estos crímenes, pintándolo como un tecnócrata que no sabía lo que ocurría en su propia fábrica. Pero los archivos de las SS cuentan una historia diferente. Porsche no solo sabía, él era el arquitecto de la demanda. En una carta fechada en 1942,
Porsche escribió directamente a Heinrich Himmler, el jefe de las SS y arquitecto del Holocausto. No le escribió para quejarse de las condiciones inhumanas, le escribió para quejarse de la ineficiencia en la entrega de esclavos. Exigió que se construyera un campo de concentración satélite dentro de los terrenos de la propia fábrica para ahorrar tiempo en el transporte de los prisioneros. Y lo consiguió. Se llamó Arbeitsdorf, pueblo de trabajo. Fue un campo de concentración real, con torres de vigilancia y alambradas electrificadas, construido específicamente para alimentar las líneas de montaje del Volkswagen. Porsche caminaba por ese campo. Inspeccionaba a los prisioneros como quien inspecciona ganado. Él vio el hambre en sus ojos. Él vio las heridas. Y luego volvió a su oficina de diseño para perfeccionar la transmisión del tanque Tigre. Pero hubo un horror en Wolfsburg que superó incluso a la brutalidad del trabajo esclavo. Un crimen tan específico y cruel que, cuando los investigadores británicos lo descubrieron años después, tuvieron que detenerse para vomitar. Se trata de la historia de los niños de Rouen. Entre los miles de Ostarbeiter secuestrados en Polonia y la Unión Soviética, había muchas mujeres jóvenes. Mujeres que, a pesar del hambre y el miedo, quedaron embarazadas, a veces por relaciones con otros prisioneros, a veces violadas por los guardias. Para la maquinaria de guerra nazi, una trabajadora embarazada era un problema logístico. Una mujer encinta no puede levantar proyectiles de artillería. Un bebé llorando distrae a la madre y reduce la producción. La solución eficiente que implementó la gerencia de Volkswagen fue la creación de un Kinderheim, hogar de niños, en el pueblo cercano de Rouen. A las madres embarazadas se les dijo con una sonrisa cínica que sus hijos serían cuidados por enfermeras alemanas mientras ellas trabajaban por la victoria final. Se les prometió leche, abrigo y seguridad médica. Muchas madres, desesperadas, entregaron a sus bebés con lágrimas en los ojos, creyendo que les estaban salvando la vida. Pero Rouen no era una guardería, era una sala de espera para la muerte. El lugar estaba a cargo de un médico nazi fanático, el doctor Hans Kerbel, quien veía a estos niños no como pacientes, sino como basura racial inútil. Las enfermeras no alimentaban a los bebés. Les daban agua sucia o leche diluida que no tenía ningún valor nutricional. Los dejaban en cunas de madera podrida, cubiertos de sus propios excrementos, en habitaciones sin calefacción, donde las ventanas se dejaban abiertas en invierno para airear. Las madres, que trabajaban turnos de 12 horas en la fábrica, a veces lograban escapar por la noche y caminar los kilómetros hasta Rouen para ver a sus hijos. Lo que encontraban era una pesadilla. Encontraban bebés esqueléticos, con la piel cubierta de llagas e insectos. Niños que ya no lloraban porque no tenían fuerza ni para gemir. Cuando las madres intentaban darles su propia comida, los guardias las golpeaban y las arrastraban de vuelta a la línea de montaje. Se estima que cerca de 400 bebés murieron en Rouen bajo la custodia de Volkswagen. Murieron de hambre, de negligencia calculada, de enfermedades tratables. Sus pequeños cuerpos fueron enterrados en fosas comunes en el cementerio del pueblo, sin nombre, sin lápida, sin dignidad. Eran los hijos del auto del pueblo, sacrificados en el altar de la eficiencia corporativa. Este es el pecado original que mancha cada centímetro de acero que salió de Wolfsburg en aquellos años. Mientras tanto, la guerra comenzaba a volverse en contra de Alemania. El cielo sobre Wolfsburg, que una vez estuvo lleno de humo de orgullo industrial, ahora se llenaba del rugido de los motores aliados. Los bombarderos B-17 americanos y los Lancaster británicos aparecieron en el horizonte como ángeles vengadores. El primer gran ataque llegó en la primavera de 1944. Las sirenas aullaron.
un sonido que helaba la sangre tanto de los nazis como de los prisioneros. Pero aquí ocurrió una última crueldad. Los refugios antiaéreos de hormigón reforzado, construidos debajo de la fábrica, estaban reservados exclusivamente para los trabajadores alemanes y la gerencia. A los trabajadores esclavos se les prohibió la entrada. Se les dejó afuera, en las zanjas abiertas, expuestos a la lluvia de fuego y metralla. Las bombas cayeron con una precisión devastadora. El techo de la nave colapsó en una tormenta de cristal y metal retorcido. Las prensas gigantes fueron arrancadas de sus cimientos. La central eléctrica ardió. En cuestión de horas, la ciudad utópica de Hitler se convirtió en un paisaje lunar de cráteres y ruinas humeantes. Para los prisioneros que sobrevivieron a las bombas acurrucados en el barro, la destrucción de la fábrica no fue una tragedia. Fue un momento de éxtasis silencioso. Ver arder la maquinaria que los había esclavizado, ver colapsar los muros que los habían encerrado, fue la primera señal de que el monstruo era mortal. Ferdinand Porsche, que había trasladado su oficina y sus archivos personales a Austria para protegerlos, vio cómo su imperio se desmoronaba desde la distancia. Pero incluso en medio de las ruinas, la maquinaria de muerte no se detuvo por completo. En los sótanos que quedaron intactos, bajo la luz parpadeante de generadores de emergencia, los capataces de las SS obligaron a los prisioneros a seguir ensamblando bombas voladoras V1, el arma de venganza de Hitler. Trabajaron hasta que las tropas estadounidenses estuvieron literalmente a las puertas de la ciudad. El 11 de abril de 1945, el silencio finalmente cayó sobre Wolfsburg. Los guardias de las SS huyeron hacia el bosque, quitándose los uniformes y tratando de mezclarse con la población civil. Los prisioneros, esqueléticos, con los ojos hundidos, salieron de los barracones como fantasmas que ven la luz del sol por primera vez en años. Caminaron hacia las puertas de la fábrica, esas inmensas puertas de hierro que habían estado cerradas durante un lustro, y las empujaron. Lo que encontraron los soldados americanos de la 9ª División Blindada cuando entraron en la ciudad fue un escenario de horror bíblico. Cadáveres apilados junto a las vías del tren. Hombres y mujeres que pesaban menos de 40 kilos deambulando entre los escombros de los Kübelwagens destrozados. Y en el centro de todo, el edificio administrativo de ladrillo rojo, todavía en pie, con los retratos de Hitler tirados en el suelo y pisoteados. La guerra había terminado. El sueño nazi estaba muerto. La fábrica estaba destruida en un 60%. Según todas las leyes de la historia y la justicia, este debería haber sido el final de Volkswagen. El lugar debería haber sido arrasado hasta los cimientos, la tierra salada para que nada volviera a crecer allí, y el nombre de Ferdinand Porsche borrado de los libros de ingeniería. Pero la historia, como veremos, tiene un sentido del humor macabro y pragmático. Entre los escombros de la nave principal, un oficial británico estaba a punto de tropezar con algo que cambiaría el destino del mundo automotriz. No encontró oro nazi, no encontró planos secretos de armas atómicas. Encontró un extraño coche redondo, cubierto de polvo y escombros, al que le faltaba una rueda, pero que parecía mirarlo con sus grandes faros redondos como si estuviera esperando una segunda oportunidad. Prepárate, porque lo que sucedió después de la liberación es tan sorprendente como perturbador. Vamos a descubrir cómo el mundo decidió perdonar al monstruo porque se enamoró de su creación. Vamos a ver cómo la sangre se lavó con pintura barata y cómo el auto de la muerte se convirtió en el auto de la paz. El silencio que cayó sobre las ruinas de Wolfsburg en la primavera de 1945 no era un silencio de paz. Era el silencio tenso de un cementerio profanado. La maquinaria nazi se había detenido, pero el fantasma de lo que había ocurrido allí
seguía flotando entre las vigas de acero retorcidas. Los soldados aliados que patrullaban el perímetro caminaban con cuidado, no solo por miedo a los francotiradores fanáticos que aún se escondían en los bosques, sino porque el suelo mismo parecía rechazar la presencia de los vivos. El destino de la fábrica parecía sellado. Según el plan Morgenthau, diseñado por los aliados para castigar a Alemania y evitar que volviera a levantarse como potencia militar, toda la industria pesada debía ser desmantelada. Las máquinas debían ser enviadas a Francia y Rusia como reparaciones de guerra, y los edificios debían ser demolidos hasta que solo quedara pasto. Wolfsburg estaba programada para desaparecer del mapa. Debería haber sido el final lógico de una pesadilla. Pero entonces ocurrió el primero de una serie de eventos tan improbables que los historiadores todavía se rascan la cabeza tratando de entenderlos. Un oficial del ejército británico, el mayor Ivan Hearst, llegó a inspeccionar las instalaciones con la orden de evaluar qué se podía salvar antes de la demolición. Hearst no era un político ni un idealista. Era un pragmático que tenía un problema logístico urgente. Sus tropas necesitaban vehículos ligeros para moverse por la zona de ocupación, y los jeeps americanos eran escasos. Mientras caminaba por la nave principal, esquivando escombros y charcos de agua de lluvia que goteaban del techo destruido, Hearst notó algo extraño en la sala de generadores. Alojada profundamente entre dos vigas de soporte críticas, cubierta de polvo y óxido, había una bomba aliada de 500 kilos. Una Blockbuster. Si ese artefacto hubiera detonado durante el ataque aéreo meses atrás, la estructura entera se habría derrumbado como un castillo de naipes. No habría quedado nada que salvar. Pero el detonador había fallado. La bomba era un dudoso regalo del destino, un recordatorio metálico de lo cerca que estuvo Volkswagen de la extinción total. Hearst ordenó a los ingenieros del ejército que desactivaran el explosivo con un cuidado quirúrgico. En ese momento, mientras cortaban los cables y retiraban la carga, se decidió el futuro de la industria automotriz mundial. La fábrica se salvó por un fusible defectuoso. Con la estructura asegurada, Hearst hizo algo inaudito. En lugar de desmantelar las prensas, ordenó a los trabajadores alemanes supervivientes que las limpiaran. Encontró los moldes del Volkswagen Escarabajo escondidos en un almacén cercano. Pintó uno de los chasis recuperados de color verde caqui. Le puso la insignia del ejército británico en la puerta y lo envió al cuartel general en Londres, con una nota simple. «Este vehículo funciona. Podemos construir más». La respuesta fue una orden de compra por 20.000 unidades. De la noche a la mañana, la fábrica de Hitler se convirtió en una fábrica de Su Majestad. Fue una transformación surrealista. Los mismos hombres que semanas antes fabricaban minas terrestres para matar soldados ingleses, ahora trabajaban hombro con esos soldados para construir coches. La producción se reinició en condiciones medievales. No había cristales para las ventanas, así que el viento y la nieve entraban en la línea de montaje. No había dinero para pagar salarios, así que se estableció una economía de trueque. Coches a cambio de acero, comida a cambio de mano de obra. Pero los británicos sabían que no podían quedarse con la fábrica para siempre. No querían ser dueños de una empresa automotriz alemana manchada de sangre. Querían deshacerse de ella lo antes posible. Y aquí es donde entra la segunda gran ironía de nuestra historia. En 1948, ofrecieron la empresa a los gigantes del automovilismo mundial. Primero contactaron a los franceses, dueños de Peugeot y Citroën. La respuesta fue un no rotundo. Los ingenieros franceses consideraron que el diseño del motor trasero era técnicamente defectuoso y ruidoso. Luego se dirigieron a los propios fabricantes británicos, como Rootes Group. La comisión de evaluación de Rootes
escribió un informe que hoy se lee como uno de los peores diagnósticos empresariales de la historia. Este vehículo no cumple con los requisitos técnicos fundamentales de un automóvil moderno. Es feo, ruidoso y demasiado popular. No durará 2 años en el mercado. Finalmente, en un último intento desesperado, los británicos ofrecieron la fábrica gratis a Henry Ford II, el nieto del legendario Henry Ford y heredero del Imperio de Detroit. Ford viajó a Alemania Occidental, se paró frente a un escarabajo y, con la arrogancia típica de los vencedores, pronunció su sentencia. Miró a su ejecutivo de confianza, Ernest Bridge, y preguntó: ¿Qué te parece esto? Bridge respondió: Señor Ford, lo que nos están ofreciendo aquí no vale ni un centavo. Ford rechazó la oferta. Dejó la fábrica a su suerte, convencido de que estaba condenada al fracaso. Ese rechazo fue el mejor regalo que Volkswagen pudo haber recibido. Al ser despreciada por los dioses de la industria, la empresa se vio obligada a sobrevivir por sus propios medios. Se nombró a un nuevo director general, Heinrich Nordhoff, un ex ejecutivo de Opel que había trabajado para los nazis durante la guerra, pero que fue desnazificado por los aliados debido a su talento administrativo. Nordhoff era un hombre frío, calculador y brillante. Entendió que la única forma de salvar a la empresa, y por extensión a la economía de la Alemania de posguerra, era exportar. Tenía que venderle el auto de Hitler al mundo. Tenía que convencer a las naciones que habían sido bombardeadas por Alemania de que compraran un producto alemán. La tarea parecía imposible. En países como Holanda, Bélgica o Noruega, ver un Volkswagen en la calle era un insulto a la memoria de los caídos. La gente escupía sobre los coches. Los concesionarios eran vandalizados. El estigma de la esvástica estaba grabado en el metal, invisible pero palpable. Sin embargo, Nordhoff sabía algo que sus competidores ignoraban. El coche, a pesar de su origen siniestro, era mecánicamente indestructible. Ferdinand Porsche, en su obsesión maníaca, había creado una máquina que no fallaba. Mientras los coches americanos y británicos de la época eran lujosos pero frágiles, el escarabajo arrancaba siempre, en cualquier clima, y se reparaba con un alambre y un martillo. Poco a poco, la calidad venció al odio. La utilidad venció a la memoria. Los granjeros necesitaban un vehículo barato. Los médicos necesitaban llegar a sus pacientes. Y el pequeño auto redondo, con su motor que sonaba como una máquina de coser enfadada, empezó a ganarse el respeto a regañadientes de sus antiguos enemigos. Pero quedaba la prueba final. El mercado más grande y difícil del mundo, Estados Unidos. La tierra de los enormes Cadillacs con aletas de tiburón y motores V8 que consumían gasolina como si fuera agua. ¿Cómo podría un pequeño coche nazi, lento y extraño, competir en la cuna del capitalismo? En 1949, Nordhoff envió el primer escarabajo a Nueva York. Fue un desastre. Solo vendieron 2 unidades en todo el año. Los estadounidenses se rieron de él. Lo llamaron la caja de zapatos. Parecía que Henry Ford II tenía razón después de todo. Pero lo que nadie vio venir fue el cambio cultural sísmico que estaba a punto de ocurrir en la sociedad occidental. Una nueva generación estaba naciendo. Una generación que no quería los coches de sus padres, que no le importaba la guerra y que buscaba algo diferente. Y Volkswagen estaba lista para ellos. Estaba lista para lanzar la campaña de marketing más cínica y brillante del siglo XX. Una campaña que no solo vendería un coche, sino que reescribiría la historia, borrando la sangre de los esclavos de Wolfsburg y reemplazándola con flores, paz y amor. El monstruo estaba a punto de ponerse una máscara de hippie. Nueva York, 1959. La ciudad es el epicentro del capitalismo mundial. En las avenidas de Manhattan,
El tráfico es un desfile de dinosaurios de acero cromado. Los Cadillacs, los Chevrolets y los Buicks son enormes, miden casi 6 metros de largo. Tienen aletas traseras que imitan cohetes espaciales y motores V8 que rugen como bestias prehistóricas. El automóvil americano de la posguerra no es solo un medio de transporte, es una declaración de victoria. Es grande, ruidoso y arrogante, como el país que ganó la guerra. Y en medio de estos gigantes aparece un insecto, un pequeño coche alemán, feo, ruidoso y con forma de huevo. El Volkswagen Escarabajo. En teoría, este coche no debería tener ninguna oportunidad. Es el enemigo. Es el auto de Hitler. Es el vehículo que fue financiado con el dinero robado a los trabajadores alemanes y construido por esclavos judíos y soviéticos. Vender este coche en la ciudad con la mayor población judía del mundo, fuera de Israel, parecía una misión suicida. Pero Volkswagen tenía un arma secreta. No era una mejora mecánica. No era un motor más potente. Era una agencia de publicidad. La campaña que siguió es estudiada hoy en todas las escuelas de negocios del mundo como el ejemplo supremo de manipulación psicológica. La agencia Doyle Dane Bernbach, irónicamente fundada por judíos neoyorquinos, tomó la cuenta con un cinismo brillante. Entendieron que no podían ocultar el pasado del coche, así que decidieron hacer algo mucho más audaz: cambiar la conversación. En lugar de pretender que el escarabajo era rápido o lujoso, admitieron que era lento y feo. Lanzaron anuncios en blanco y negro, minimalistas, con una honestidad brutal que desarmó al consumidor americano. Un anuncio mostraba un coche con una abolladura y el título ¿Nadie es perfecto? Otro, quizás el más famoso de la historia, mostraba el coche como un punto minúsculo en una página en blanco con 2 palabras: Think Small, piensa en pequeño. Fue un golpe maestro. En una cultura obsesionada con el más grande es mejor, Volkswagen se posicionó como la opción inteligente, la opción honesta, la opción para la gente que no necesitaba presumir. Convirtieron la debilidad en virtud, convirtieron la fealdad en carácter, y funcionó. ¡Oh, Dios! ¿Cómo funcionó? Los jóvenes americanos, los baby boomers, que estaban cansados de la hipocresía de sus padres y del materialismo excesivo, vieron en el escarabajo un símbolo de contracultura. Comprar un Volkswagen se convirtió en un acto de rebeldía. No soy parte del sistema, decía el coche. Soy diferente. Y aquí llegamos a la paradoja más cruel de nuestra historia. A mediados de la década de los 60, el vehículo que Ferdinand Porsche diseñó para la raza aria superior se convirtió en el ícono mundial de la paz, el amor y la libertad. Imagina la escena. Woodstock, 1969. 500,000 de jóvenes bailan en el barro bajo la lluvia, drogados con LSD, predicando el fin de la guerra de Vietnam y el amor libre. Y a su alrededor, estacionados en los campos, hay miles de furgonetas Volkswagen T1 y escarabajos pintados con flores psicodélicas, signos de la paz y arcoíris. Es la ironía suprema del siglo XX. El vehículo militar Kübelwagen, que transportó a las SS por Europa ejecutando civiles, había mutado. Ahora era la furgoneta del amor. Los hippies, que odiaban el fascismo y el corporativismo, abrazaron sin saberlo el producto más fascista y corporativo jamás creado. Fue el camuflaje perfecto. Las flores pintadas sobre el metal taparon la sangre. El humo de la marihuana en el interior reemplazó el recuerdo del humo de las chimeneas de Wolfsburg. La empresa alimentó este mito con entusiasmo. Disney lanzó la película Herbie, Cupido motorizado, dándole al coche una personalidad adorable. El escarabajo ya no era una máquina nazi, era un amigo fiel. Tenía alma. La gente le ponía nombres a sus coches. Se formaron clubes de fans. El lavado de cerebro fue total.
El mundo olvidó a los trabajadores esclavos de la planta 1. Olvidó la guardería de Rouen. Olvidó al doctor Porsche y sus cartas a Himmler. Para 1972, la conquista estaba completa. El 17 de febrero de ese año, el Volkswagen Escarabajo número 15.007.034 salió de la línea de montaje. Con esa cifra, superó al Ford Modelo T como el automóvil más vendido de la historia. Ferdinand Porsche había ganado desde la tumba. Su sueño de motorizar a las masas se había cumplido, pero no bajo la esvástica, sino bajo el signo del dólar. La fábrica de Wolfsburg se había convertido en la planta automotriz más grande del mundo bajo un solo techo. La ciudad que no existía en los mapas ahora era el centro de un imperio global. Volkswagen compró Audi, compró Seat, compró Skoda, incluso compró Bentley y Lamborghini. El fabricante del coche del pueblo ahora era dueño de las marcas más exclusivas del planeta. Durante las décadas de los 80 y 90, Volkswagen cultivó una imagen de responsabilidad corporativa y excelencia alemana. Das Auto, el auto, simple, eficiente, confiable, se convirtieron en el símbolo de la nueva Europa unificada y verde. Invirtieron miles de millones en tecnologías diésel, prometiendo al mundo que era posible tener potencia y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo. Clean Diesel, diésel limpio, fue su nuevo eslogan. Pero, como dice el viejo refrán, puedes sacar al lobo del bosque, pero no puedes sacar el bosque del lobo. La cultura corporativa de Volkswagen, forjada en la exigencia absoluta y la obediencia ciega a la autoridad, nunca desapareció realmente. Los ejecutivos en Wolfsburg operaban bajo una presión inmensa. El objetivo era ser el número 1, aplastar a Toyota, aplastar a General Motors, dominar el mundo, tal como se había planeado en 1933. Y en esa búsqueda ciega de dominación, la historia comenzó a repetirse. Los ingenieros de la década de 2010 se encontraron frente a un muro técnico. Al igual que Porsche, se encontró frente a las exigencias imposibles de Hitler. Las leyes ambientales de Estados Unidos eran estrictas. No se podía hacer un motor diésel potente y limpio al mismo tiempo sin gastar una fortuna. Tenían dos opciones: admitir que no podían hacerlo o mentir. La decisión que tomaron nos lleva al capítulo final de esta tragedia. No fue una decisión tomada por monstruos con uniformes negros en un búnker. Fue tomada por hombres con trajes italianos caros, en salas de juntas de cristal y acero, con aire acondicionado y café gourmet. Pero la lógica fue la misma. El fin justifica los medios. La ética es un obstáculo para la eficiencia. Así nació el Dieselgate. Pero antes de que el escándalo estallara, hubo una señal de advertencia, un experimento macabro que demuestra que la sombra de la experimentación humana y animal nunca abandonó del todo a la empresa. En 2014, en un intento desesperado por probar que sus gases de escape eran seguros, Volkswagen financió un estudio en Albuquerque, Nuevo México. Encerraron a 10 monos macacos en jaulas herméticas. Los obligaron a respirar los gases de un Volkswagen Beetle moderno mientras veían dibujos animados para mantenerlos tranquilos. 80 años después de usar seres humanos como esclavos, la compañía estaba gaseando primates para proteger sus márgenes de ganancia. La historia es un círculo cerrado. La máscara de hippie, con sus flores y su paz, estaba a punto de caerse para revelar, una vez más, el rostro frío y calculador de la bestia industrial. Prepárate para el acto final. El mundo está a punto de despertar de su sueño y descubrir que el coche que tanto amaban siempre fue una mentira. Albuquerque, Nuevo México, 2014. En un laboratorio estéril, lejos de las cámaras y del escrutinio público, se preparaba un escenario que parecía sacado de una pesadilla distópica.
Los sujetos de prueba no eran voluntarios humanos. Eran 10 macacos de Java, primates inteligentes y sensibles. Fueron introducidos en cámaras herméticas de plexiglás, pequeñas prisiones transparentes conectadas a través de tubos a un Volkswagen Beetle moderno de color rojo. Para mantenerlos tranquilos mientras el gas comenzaba a llenar sus pulmones, los científicos encendieron pantallas de televisión. Pusieron dibujos animados. Mientras los monos miraban las imágenes coloridas, el coche arrancó. El objetivo del estudio, financiado secretamente por Volkswagen junto con BMW y Daimler, era demostrar al mundo que los nuevos motores Clean Diesel eran tan limpios que sus emisiones eran inofensivos para los seres vivos. Querían probar que la tecnología alemana había vencido a la contaminación, pero la realidad era mucho más oscura. Este experimento no era ciencia, era marketing disfrazado de tortura. 80 años después de que los camiones de gas fueran utilizados por el régimen nazi, la empresa fundada por Adolf Hitler estaba gaseando primates para proteger sus acciones en la bolsa. La ironía histórica es tan grotesca que resulta difícil de procesar. No había necesidad médica para esto. No se estaba curando el cáncer. Se estaba intentando vender más coches. Y lo peor es que el experimento fue una farsa desde el principio. El coche que estaba conectado a las jaulas de los monos había sido manipulado. Los ingenieros de Wolfsburg habían instalado un dispositivo de desactivación en el software del vehículo. El coche sabía que estaba en una prueba. Sus sensores detectaban la falta de movimiento en el volante y el patrón de conducción artificial, y activaban un modo secreto que reducía las emisiones drásticamente. Los monos estaban respirando un aire artificialmente limpio, no el veneno que salía del tubo de escape en una carretera real. Este fraude, conocido mundialmente como Dieselgate, no fue un error de cálculo. Fue una conspiración corporativa masiva que involucró a los niveles más altos de la dirección. La cultura del miedo y la obediencia ciega que Ferdinand Porsche había instalado en el ADN de la compañía en 1938 seguía viva en el siglo XXI. El objetivo era convertirse en el mayor fabricante de automóviles del mundo, superando a Toyota. Y si la física y la ingeniería no permitían cumplir las leyes ambientales de Estados Unidos legalmente, entonces se haría ilegalmente. El fin justifica los medios. El viejo mantra de la guerra total aplicado al mercado global. La mentira funcionó durante años. Volkswagen vendió 11 millones de estos coches limpios en todo el mundo. Millones de conductores, personas con conciencia ecológica que creían estar salvando el planeta, compraron estos vehículos. No sabían que, en realidad, estaban conduciendo chimeneas tóxicas que emitían hasta 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno, un gas que causa asma, bronquitis y miles de muertes prematuras cada año. Pero como en toda tragedia griega, la ubris, el orgullo desmedido, precede a la caída. El gigante de Wolfsburg no fue derribado por un gobierno poderoso o por una corporación rival. Fue derribado por un pequeño grupo de investigadores de la Universidad de Virginia Occidental. Un equipo con un presupuesto minúsculo y un equipo de medición portátil que cabía en el maletero. Salieron a la carretera para probar los coches en condiciones reales, simplemente por curiosidad académica, y lo que vieron en sus pantallas los dejó helados. Los números no cuadraban. El coche limpio era una máquina de veneno. Cuando publicaron sus hallazgos, la torre de naipes se derrumbó. En septiembre de 2015, la noticia estalló. Las acciones de Volkswagen perdieron un tercio de su valor en días. El CEO, Martin Winterkorn, renunció, alegando que no sabía nada, la misma excusa que usaron los directores de la fábrica en 1945. Pero esta vez,
El mundo no estaba dispuesto a perdonar tan fácilmente. La empresa tuvo que pagar más de 30.000 millones de dólares en multas y compensaciones. Fue el mayor escándalo industrial de la historia moderna. Y sin embargo, aquí estamos hoy. Volkswagen ha sobrevivido. De hecho, ha prosperado. Ha lanzado una nueva ofensiva, esta vez eléctrica, prometiendo borrar sus pecados con baterías de litio y energía verde. Han cambiado su logo. Han cambiado sus eslóganes. Han pedido perdón. Pero la pregunta final, la que debe perseguirnos cada vez que vemos ese logo circular en la calle, es si una entidad nacida de la oscuridad puede alguna vez encontrar la luz verdadera. El Volkswagen Escarabajo dejó de producirse definitivamente en 2019. El último modelo salió de la línea de montaje en Puebla, México, entre lágrimas y mariachis. Fue el final de una era, pero el legado de ese pequeño coche redondo es eterno y complejo. Es un vehículo que democratizó la movilidad, que permitió a millones de familias ver el mar por primera vez, que llevó a los hippies a Woodstock y a los doctores a las aldeas remotas de África. Pero también es el vehículo que fue dibujado por un dictador, que fue construido por manos esclavas que temblaban de frío y miedo, que fue financiado robando el futuro de una generación. No podemos mirar un Volkswagen y ver solo una máquina. Debemos ver un espejo de la humanidad misma. Somos capaces de crear belleza y utilidad, de diseñar ingeniería que parece mágica, pero también somos capaces de una crueldad infinita y de una mentira sistemática para obtener poder. Wolfsburg sigue allí. Las chimeneas de ladrillo rojo todavía tocan el cielo gris de Alemania. La fábrica es ahora un templo de la tecnología robótica, limpio y silencioso. Los fantasmas de los trabajadores forzados, de los prisioneros de guerra soviéticos y de los bebés de Rouen ya no caminan por los pasillos. Sus barracones han sido reemplazados por parques y estacionamientos. Pero si escuchas con atención, si apagas el motor y dejas que el silencio te envuelva, quizás puedas oír el eco lejano de una marcha, el sonido de una ambición que no conoce límites morales. Volkswagen es la prueba viviente de que el pasado nunca muere realmente, solo cambia de forma. El auto del pueblo cumplió su destino, sobrevivió a la guerra, sobrevivió a la paz y sobrevivió a la verdad. Y ahora nos observa desde cada esquina, recordándonos que, a veces, el diablo no viste de Prada. A veces, el diablo conduce un coche familiar.